Hola, buenos días. Yo soy la doctora Claudia Raful. Lamento no poder acompañarlos de manera presencial hoy, pero agradezco la oportunidad de presentarles con este video acerca de la investigación que hemos estado haciendo acerca de Chemsex. Soy profesora en la Facultad de Psicología de la UNAM y también estoy en el Centro de Investigación en Salud Mental Global del Instituto Nacional de Psiquiatría. Quiero agradecer a la Asociación Médica Mexicana de VIH, al doctor Hamid Vega por la invitación y también quiero agradecer al resto de las personas que son parte del equipo de investigación que está relacionado con los hallazgos que voy a presentar acerca de México. También quiero declarar que no hay ningún conflicto de interés en lo que voy a presentar. Lo que vamos a ver ahorita va a ser la definición de Chemsex, que en realidad puede ser un poco conflictiva, como vamos a ver en las siguientes diapositivas. Vamos a ver cuál es el contexto internacional, el nacional y qué estrategias de reducción de riesgos y daños están relacionadas con estos consumos. El consumo sexualizado de sustancias, que en algunos países, especialmente de habla inglesa, se le conoce como chemsex o party and play, son patrones de consumo en los que las actividades sexuales están relacionadas con los consumos, es decir, las sustancias se usan para iniciar, facilitar, prolongar, sostener o intensificar el encuentro sexual que sea de manera consensuada, y esa parte también es muy importante. En México y en algunos países, otros países de Latinoamérica, se ha hablado acerca del conflicto de utilizar el término en inglés de chemsex porque estos patrones de consumo pueden ser muy distintos dependiendo de cuál sea la cultura en la que se están utilizando las sustancias. Entonces, si bien en la literatura internacional se utiliza chemsex y también lo usamos en México, yo me voy a referir a los consumos como el consumo sexualizado de sustancias, para no utilizar el término anglosajón, que parece ser conflictivo para algunas personas que practican estos consumos en nuestro país. Las sustancias que se utilizan principalmente son psicoactivas, pueden ser estimulantes. El estimulante más utilizado a nivel internacional y también en México son las metanfetaminas, el cristal, y también se utilizan otras como puede ser cocaína, mefedrona, MDMA, que también sabemos que tiene efectos alucinógenos. El GHB y el GBL, que se les conoce como G, son distintas sustancias, pero ambas a veces las personas se refieren a ellas como G. Y también sustancias no psicoactivas como el sildenafil y nitritos de alquilo, que se conocen como poppers. Estos dos son para prolongar la erección en la primera, y la segunda, como seguramente las personas que me están ahorita viendo saben, se utiliza más para dilatar, entonces para poder tener relaciones sexuales anales de manera más fácil. Para eso se utilizan los poppers. La población clave en los consumos sexualizados a nivel internacional y también en México son los hombres gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres. Si bien sí hay algunas investigaciones que hablan acerca de consumos sexualizados en población heterosexual o en encuentros heterosexuales y también entre mujeres, el grueso de la literatura está enfocado en la población de HCH. Algunas de las conductas que están asociadas con el consumo sexualizado y por lo cual vuelve a ser un tema de salud pública es el uso inconsistente de condón, el cual puede estar relacionado con aumento en la incidencia de infecciones de transmisión sexual. El sexo transaccional, puede ser que sea más sencillo tener sexo transaccional a partir de los consumos sexualizados, o bien que haya un intercambio de sexo por sustancias. También se ha asociado con sintomatología depresiva, y en esto vamos a ahondar un poco más en alguna otra diapositiva. El uso compartido de juguetes sexuales y el consumo riesgoso de sustancias, perdón ahí por el error. Entonces, si bien las personas utilizan las sustancias que mencioné previamente en otros entornos, el utilizarlo en entornos sexualizados
se ha asociado con mayor riesgo para la salud de las personas. Las prevalencias de los consumos sexualizados, todos estos datos en hombres que tienen sexo con hombres, pues en realidad son muy difíciles de analizar, dado que no hay encuestas epidemiológicas con representatividad de personas de la diversidad sexual. En algunos países anglosajones, y estos datos que les estoy mostrando son de análisis sistemáticos, se habla que hasta una tercera parte de esta población está utilizando sustancias en entornos sexualizados. Entre personas que se inyectan drogas, es decir, que utilizan sustancias fuera de consumos sexualizados, pero que también lo hacen en entornos sexualizados, puede ser hasta la mitad. Y en poblaciones no anglosajonas, en países de Asia, se ha calculado que aproximadamente el 19% de las personas HCH tienen estos consumos sexualizados. En el entorno mexicano no hay una encuesta que tenga representatividad nacional. Entonces, cualquier dato que pudiéramos dar sería a partir de los sesgos que pueden tener las muestras. Los datos que yo les voy a presentar a continuación son acerca de un estudio que hicimos en 2021 y que todavía estamos analizando y generando los artículos de investigación. Y se basan en una muestra no probabilística, es decir, no es una muestra que sea representativa ni de la Ciudad de México ni de la diversidad sexual. Se hizo con 181 personas que se autoidentificaban como hombres que tienen sexo con hombres, de las cuales 98% respondieron que tenían una orientación sexual gay, y que contestaron una encuesta en línea dada las condiciones de la pandemia. Entonces, los datos tienen el sesgo de ser una muestra que tiene acceso a internet y que no se encuentra en la calle, ¿no? No son personas que viven en situación de calle, como son algunos de los estudios que se han hecho de consumo de metanfetaminas en México, principalmente en la frontera norte, en Tijuana y en Ciudad Juárez. Entonces, con estas características de la muestra, les quiero mostrar qué se declaró acerca del consumo de metanfetaminas. Entonces, es una muestra, bueno, y los criterios de inclusión eran que fueran personas mayores de edad, mayores de 18 años o más, que vivieran en la Ciudad de México o en el área metropolitana y que hubieran consumido al menos en los últimos 6 meses metanfetaminas. Es decir, todas las personas que contestaron la encuesta tenían consumo de metanfetaminas. A estas personas les preguntamos si habían tenido consumos en entornos sexualizados, es decir, antes o durante las relaciones sexuales. Y vemos que únicamente 5.7% dice que nunca lo utilizaron en entornos sexualizados y la mayoría de las personas lo utilizó entre siempre y la mayor parte del tiempo. Entre las personas que reportaron estos consumos, vemos que principalmente son personas entre 26 y 45 años, y esto ya nos da datos importantes porque las campañas de prevención y en general de atención al consumo de sustancias casi siempre están enfocadas en jóvenes, ya sea en adolescentes o en adultos jóvenes. Y vemos que los patrones de consumo de metanfetaminas pues también están presentes en poblaciones adultas. Por las características de la muestra en línea, la mayoría de las personas que respondieron tenían estudios de licenciatura o mayor. Es decir, en términos de escolaridad, pues no son personas que representen al grueso de la población. Más de la mitad contaban con seguridad social, que esto sería IMSS, ISSSTE, SEMAR, SEDENA, principalmente Pemex. Y algunos otros contaban con lo que en ese momento y ahora conocemos como INSABI o IMSS Bienestar, y una tercera parte no tenían seguro médico. En términos de salud mental, que pues es lo que interesa principalmente en esta plática, vemos aquí en esta diapositiva dos datos. El primero, el BAI, es
es una escala de ansiedad, es la escala de ansiedad de Beck, y el BDI es la escala de depresión de Beck. Ambas son escalas que se han estandarizado y se han validado para población mexicana. Están en esta diapositiva divididos en las categorías que utiliza la escala de sintomatología depresiva, que va de mínima a grave en ambas escalas. Entonces, en el primer caso, en el caso de la ansiedad, vemos que de las personas que tienen estos consumos sexualizados, 30% presenta sintomatología de ansiedad ansiosa y 10.9% sintomatología grave de ansiedad. En el caso de la depresión, vemos que la mayoría tiene sintomatología más bien baja, es decir, mínima 30%, 24% leve, pero sí tenemos ya un 27% que muestra sintomatología moderada y 17.7% que muestra sintomatología grave. Ahorita en las siguientes diapositivas vamos a ver que no es nada más importante ver la prevalencia de las características, sino que está relacionado con el consumo sexualizado. Otro dato importante para la salud mental es el número de eventos traumáticos. Utilizamos un listado que se utiliza en la escala en la encuesta de epidemiología psiquiátrica de la Organización Mundial de la Salud. Y vemos que en promedio hay 6.9 número de eventos traumáticos en la población. Estos eventos traumáticos están relacionados con haber visto a alguien morir de manera repentina, haber sufrido violencia en la infancia, haber sufrido violencia por parte de la pareja, haber sido secuestrado, haber visto alguna condición que eventualmente son los criterios que pueden estar relacionados con el trastorno de estrés postraumático. Nosotros en este caso no preguntamos acerca de trastorno de estrés postraumático, únicamente si habían o no tenido experiencias de eventos traumáticos. El que quiero destacar es violación o abuso sexual. Entonces, en esta muestra, 63% declararon haber vivido algún abuso sexual o violación. No preguntamos en qué momento de la vida, es decir, no podemos saber si antecede o no al consumo de metanfetaminas en entornos sexualizados, pero sí es un dato que pues llama la atención y ahí también tendremos que tener algunas intervenciones relacionadas con esto. Parte de este estudio que les estoy mostrando también tuvo entrevistas a profundidad y en las entrevistas a profundidad las personas que respondieron, que dentro de estos 181 hombres fueron 25, declararon haber vivido violencia sexual ya en los entornos de consumo sexualizado, en los lugares de encuentro, en hoteles, es decir, no necesariamente son de la infancia, en algunos casos sí son mucho más recientes, ya en la vida adulta. Otro dato de salud mental que preguntamos fue acerca del estigma. Utilizamos una escala que ya habíamos validado previamente acerca del estigma que llevan las personas que consumen sustancias por el hecho de consumir sustancias y pregunta cuestiones relacionadas con acceso a servicios de salud, estigma que se ha introyectado y que esté evitando que las personas busquen atención porque creen que se les va a dar un maltrato, pero también un estigma que ya ha sido promulgado, es decir, que sí lo han vivido, que no únicamente lo están anticipando. Y acá vemos que hay una media del estigma de 2.1. Preguntamos acerca de otros consumos de sustancias, además de las metanfetaminas, y acá quiero destacar que hay consumo de otros estimulantes. 66% han consumido cocaína en los últimos 3 meses y casi el 50% han consumido anfetaminas en los últimos 3 meses. En este momento de la investigación no estamos preguntando acerca de otras sustancias como las que ya mencioné que se consumen en entornos sexualizados. Únicamente estamos preguntando las sustancias que están incluidas en el ASIST, que es otra escala, es una de las escalas que se utilizan validadas en México para medir consumos riesgosos. También quisiera destacar el 12.6% que tienen experiencias de haber consumido opiáceos en los últimos 3 meses.
si bien nuevamente no es una muestra representativa, pues de manera no propositiva también encontramos que pues no es que haya una ausencia de consumos, como a veces se dicen, como en los medios generales. También les preguntamos acerca de las motivaciones para consumir metanfetaminas y encontramos que al inicio de los consumos, 45% lo hace por curiosidad, lo hace porque los 30% más o menos, porque le invita a algún amigo o conocido. En contraste, también vemos que actualmente, es decir, el consumo, la motivación que sostiene el consumo está relacionada con sentir placer y con mejorar el desempeño sexual, es decir, directamente relacionado con estos consumos sexualizados. Estas preguntas no tenían la intención de buscar alguna motivación en específica, es una escala que también se ha utilizado en Ciudad Juárez y en El Paso, y es acerca de los consumos en general, y por eso incluye también preguntas como no sentir hambre, el sentirse mejor, el que sea experimental, ¿no? Y en otros entornos, como en personas en situación de calle, pues sabemos que se utiliza para inhibir el hambre y también el sueño. En esta tabla les estoy mostrando cuál es la asociación ya relacionada con los consumos sexualizados. Entonces lo dividimos en características contextuales, psicológicas y razones de consumo sociales e interpersonales. Lo que está marcado en estos cuadros morados son las asociaciones que son estadísticamente significativas y que son características que sí están relacionadas con un mayor consumo en entornos sexualizados, otra vez en una muestra de hombres que tienen sexo con hombres de la Ciudad de México que ya de por sí consumían cristal. Vemos que si bien en proporciones, en las diapositivas anteriores yo mostraba que son personas que son principalmente de edades adultas, consolidadas, digamos, no son adultos jóvenes y por razones de muestra no tenemos adolescentes, pues el tener entre 26 y 45 años sí está estadísticamente asociado con los consumos sexualizados. Es decir, estas serían las edades que en términos de salud mental pública nos estarían importando específicamente porque ya están teniendo estos consumos. También vemos que el nivel educativo no es significativo, eso no nos resulta importante, pero sí nos resultan importantes cuáles son las motivaciones actuales para sostener el consumo, que tienen que ver con el desempeño sexual y con sentir el placer. Si se sigue consumiendo por cuestiones de curiosidad, vemos que esto no está asociado, es decir, las personas que consumen por curiosidad no necesariamente lo están haciendo en entornos sexualizados. Y vemos que los niveles de ansiedad que en la diapositiva anterior yo mostraba que eran entre moderados y graves no están significativamente asociados con el consumo sexualizado, pero sí lo está la sintomatología grave de depresión. Y esto es 5 veces mayor que quienes no tienen sintomatología depresiva. Entonces tenemos acá 2 puntos importantes que están relacionados con salud mental. Por una parte son las motivaciones del consumo, y esto es importante porque en otros estudios que hemos hecho hemos visto que las y los profesionales de la salud que están atendiendo consumos de manera en general no necesariamente tienen en su radar y tampoco han tenido la capacitación para tratar específicamente los consumos sexualizados de sustancias y específicamente en población de la diversidad sexual. Y esto es importante porque en algunas entrevistas cualitativas que hemos hecho en los últimos 2-3 años, vemos un choque. Por un lado, las personas que consumen dicen, los profesionales de salud mental no tienen idea de qué está pasando con esta relación entre el placer sexual y el consumo de sustancias y no saben cómo tratarlo. Y los profesionales de la salud refieren que cualquier tipo de contexto de consumo puede ser
útil en términos de tratamiento usando las guías. Es decir, usando las guías de tratamiento, cualquier tipo de consumo se puede atender. Y lo que dicen las personas que consumen es que esto no es cierto porque no consideran que está contextualizado el consumo. Y por otro lado, la depresión, vemos que si bien no eran la mayoría de las personas que tenían una sintomatología grave, sí vemos que sí son las personas que están teniendo un patrón de consumo más vinculado con el entorno sexual. El número de eventos traumáticos y el estigma por sustancias no parecen estar relacionados con el consumo sexualizado de sustancias. Otro dato que quiero destacar para esta presentación son hallazgos de una de las tesis que he dirigido. Esta tesis fue presentada por Alberto Flores Gutiérrez hace un par de semanas. Y él hizo un análisis acerca de la adherencia a PrEP en México, en una clínica. Tuvo una muestra de 207 hombres que tienen sexo con hombres, que llevaban al menos 6 meses en PrEP de toma diaria. No incluye a personas que estén en toma a demanda. Y lo que encontró en esta muestra es que 23.3% declararon haber tenido chemsex alguna vez en la vida, y aquí sí uso el término chemsex porque es tal cual como se les preguntó a los participantes. Y de estas personas, de las personas que declararon haber tenido chemsex, 94.6% fue su adherencia a PrEP. Es decir, es una adherencia bastante alta. Y vemos que no hay una diferencia estadísticamente significativa entre la adherencia de aquellas personas que no han tenido o no reportaron haber tenido chemsex y quienes sí. Esto es importante porque en algunos estudios que se han hecho anteriormente en otros países, esta es una pregunta que resulta muy importante. Si las personas que consumen sustancias pueden o no adherirse a tratamiento. Y si bien tenemos ya guías en México para adherencia a antirretrovirales, también se incluye ahora el que las personas que están en PrEP son igual de adherentes. Y esto es importante porque, como vimos en las diapositivas del inicio, el tener consumo sexualizado se está asociado con mayores prácticas de riesgo. Entonces, la PrEP resulta especialmente útil para las personas que realizan estos consumos. Otro estudio que les quiero presentar, en el que voy a estar enfocándome en las siguientes diapositivas, es este artículo que recientemente publicamos acerca de la factibilidad, aceptabilidad y la percepción de utilidad que tiene una estrategia de reducción de daños. Entonces, con base en los resultados que les presenté de la frecuencia de consumo sexualizado y los patrones que hemos estado viendo, así como los datos cualitativos de las entrevistas que ya comenté, diseñamos entre 2022 y 2023 una intervención de reducción de riesgos y daños para hombres que tienen sexo con hombres y que tienen consumo de estimulantes. Ahora ya no nada más nos enfocamos en criterio de inclusión como con metanfetamina, sino cualquier estimulante en los últimos 3 meses. Entonces, lo que hicimos fue un diseño de esta intervención y la piloteamos con una muestra de 19 personas que pudiera parecer muy pequeña, pero que en realidad nos da información valiosa debido a las características de la población. Hicimos esta intervención que incluye 39 estrategias de cuidado a la salud en general, no nada más cuidado de protecciones en cuestión de conductas sexuales. Y lo hicimos en 3 lugares distintos. Uno fue en un entorno universitario, otro fue en una utopía en la alcaldía de Iztapalapa y otro fue en la clínica especializada Condesa. Fuimos a estos 3 lugares buscando acercar la intervención a las personas y no que las personas se acercaran al entorno en el que generalmente se realiza investigación. Y esto se hizo desde una perspectiva que está basada en la comunidad y centrada en las personas.
tuvimos la recolección de datos en 2023 y de una vez destaco que el lugar en el que mayor tasa tuvimos fue la clínica especializada Condesa. Acá les estoy mostrando, una disculpa porque esté en inglés, las tablas en las que les estoy diciendo de manera general cuáles son las estrategias que utilizamos. Entonces la intervención la diseñamos para que fuera en 3 días distintos, pero en el momento de acercarnos a la población para agendar la intervención, también preguntamos si las personas preferían que fuera en 3 sesiones, si fuera en una sola sesión que fuera más larga y qué día de la semana les parecía más fácil acudir. Y en las 3 ocasiones nos mencionaron, todas las personas que contestaron prefirieron que fuera una sola sesión en lugar de 3 sesiones, eso la hace más aceptable y más viable que sí la completen, y que fuera en fin de semana. Entonces, las tres recolecciones de información que tuvimos fueron en ese contexto, fueron en sábado por la mañana, como a mediodía, y duró más o menos unas 4 horas. Y lo que hicimos fue dar una introducción acerca de qué es la reducción de riesgos y daños, y de manera breve aquí lo explico, y es el cuidado de la salud, a pesar de que la persona no tenga en ese momento la motivación o la intención de disminuir sus consumos. Hablamos de esos términos que de manera general las personas no lo conocían con ese lenguaje, digamos, pero sí ya llevaban a cabo algunas de estas prácticas, como vamos a ver. Y dimos una breve explicación acerca de psicofarmacología, es decir, acerca de cuál es la vida media de los estimulantes. Hablamos de qué es psicocinética y psicodinámica, y, farmacocinética y farmacodinámica. Y también explicamos la importancia de considerar cuál es el momento en el que la sustancia tiene un efecto pico, y que eso no significa que la sustancia desaparece del cuerpo, ¿no? Sino que la vida media puede ser mucho más larga. Y ahí nos enfocamos nuevamente en los estimulantes, pero también hablamos de otras sustancias como el Viagra. También hablamos acerca de considerar cuáles son las dosis más riesgosas para tener efectos indeseados y también para tener sobredosis. Y esto es importante porque en consumos sexualizados generalmente no es una sola toma de la sustancia, sino que son sesiones de consumo que pueden ser de varios días o de muchas horas, toda la noche más o menos, al menos, o todo el fin de semana. Y que estando tanto tiempo en este entorno en el que se consumen estimulantes que por efectos de las sustancias pues no tienen sueño, no tienen hambre, tampoco tienen sed, pues el cuerpo está muy desgastado y tampoco se tiene una noción tan clara de cuándo se está pasando el efecto. Entonces esto hace que los consumos sean mucho más altos que si no fueran en un consumo en este entorno. En el primer módulo hablamos de autocuidado general basado en las preocupaciones que nos comentaban participantes en estudios anteriores, es decir, acerca de qué alimentos pueden ser más importantes de consumir, por ejemplo, relacionado con los efectos que tienen los estimulantes. ¿Cuál es pues como algunas medidas de higiene del sueño, dental, dermatológica? También hablamos de salud mental. Sí tocamos el tema de salud sexual, pero en realidad las personas mostraron tener un desgaste relacionado con la información de la salud sexual. Y eso lo retomo en las siguientes diapositivas. También hablamos acerca de otras preocupaciones que nos comentaban en investigaciones anteriores relacionadas con cómo mantener alguna salud financiera, es decir, cuánto dinero es el que se tiene que destinar a otras actividades que no sean el consumo de sustancias, y temas de seguridad en general, ¿no? Como el revisar en el contexto, que las personas se sientan seguras en el contexto que están consumiendo, que puedan compartir
su ubicación o que le avisen a alguien que no esté consumiendo en dónde están. Y esto también por cuestiones que se han tocado en algunas organizaciones con las que hemos colaborado relacionadas con experiencias de sentirse inseguros o que se puede tener un brote psicótico y las personas no saben a quién acudir. En caso de que haya encuentros con personas que no conocen, pues tener un poco más de información acerca de estas personas y tener números de urgencias, ¿no?, a la mano. En el segundo módulo hablamos acerca de la potencia de las sustancias, de consumos más espaciados, y dimos información y material para que tuvieran a la mano las personas tanto en línea, o sea, algunos códigos QR que en los que podían descargar información en sus celulares, y también dimos trípticos y flyers con esta información. Poner alarmas para poder recordarse en estos momentos de consumo, tomar medicina, pero también si es que la toman, y también la alimentación. Y en el tercer módulo generamos un plan de acción de cómo restablecer actividades después de las sesiones de consumo. Y esto es importante porque las personas, como seguramente ustedes saben, cuando empiezan a tener consumos problemáticos, pues empiezan a alejarse de las personas que no están consumiendo. Entonces, restablecer las actividades cotidianas y mantener el contacto con familiares y con amigos que no necesariamente están consumiendo. Y otras actividades como los chequeos médicos que sean de manera regular, el ejercitarse, otros cuidados a la salud, por ejemplo, relacionados con el cuidado de los ojos, y que esto está relacionado con el consumo excesivo de poppers, que si bien ya mencioné que no es una sustancia psicoactiva, sí es muy utilizada en estos entornos y pareciera ser que la percepción de riesgo es muy baja, pero sí puede tener algunos efectos. Por ejemplo, al ser un dilatador, se ha visto que está asociado con daños a la mácula. Entonces ahí mencionamos el cuidado oftalmológico. También hablamos acerca del uso de parafernalia de consumo que sea nueva, que sea esterilizada, promover el que no se comparta, y hablamos de cómo revisar si la persona está lista para regresar a su casa, principalmente por los riesgos que puede tener en los trayectos entre el lugar en el que consumió y su destino. Entonces acá en los cuadros verdes lo que les estoy indicando son las estrategias en las que las personas después de la intervención nos dijeron que eran más probables, estadísticamente, significativamente más probable que utilicen esa información. Entonces, todo lo que tiene que ver con autocuidado general les parece especialmente importante. Les gustó mucho, les pareció aceptable, les pareció viable el utilizar la información de las sustancias, hablando de psicofarmacología, y también de los efectos de las combinaciones. Y esto es importante porque a veces se tiene idea que las personas que consumen sustancias no les importa su salud o no les importa mezclar, ¿no? Y en realidad sí tienen esta necesidad de información, les interesa, y pues finalmente saben que para tener una mejor calidad de vida, pues es mejor saber qué combinaciones y cuál es la dosis que les puede hacer mayor daño, ¿no? Sobre todo porque han tenido ya experiencias, ya sea de haber vivido ellos mismos algún brote psicótico o han presenciado a alguien teniendo un brote psicótico. Entonces, a manera de resumen, en este contexto nos parece que es importante mencionar que sí hay que incluir a las personas desde el diseño de las estrategias, porque es importante escucharles cuáles son las necesidades que tienen, pero también qué es lo que les parece más efectivo y qué sí están dispuestos a hacer y qué no están dispuestos a hacer. Y eso nos habla de la aceptabilidad. Porque por un lado, en las estrategias, en las intervenciones, buscamos que haya una efectividad muy alta, ¿no? Que lo que estemos haciendo sea muy bueno,
pero si es una demanda muy alta de las personas, es menos probable que lo vayan a hacer. Y eso está relacionado, por ejemplo, con las estrategias de salud sexual. Entonces, en los entornos de consumo sexualizado, el uso de condón es más bien bajo. Hay una alta proporción de personas que viven con VIH que no necesariamente son adherentes a su tratamiento y que tampoco están diciéndole a sus parejas sexuales cuál es su estatus. Y eso es un tema que es especialmente delicado y que cuando enfocamos las estrategias de reducción de daños nada más en eso, la población se cierra, porque eso ya hay un desgaste con esta información de salud sexual. Y es muy importante, y yo creo que ese es un tema que se debe discutir, cuáles son las nuevas estrategias que tenemos que tener para mejorar la adherencia y que seguramente en estos días ustedes han estado discutiendo o discutirán. Sin embargo, en términos de consumo de sustancias, también tenemos que ver más allá del VIH y de las otras infecciones. A nivel internacional vemos cosas similares, entonces también se recomienda incluir a las personas con experiencia vivida y el enfoque a las necesidades específicas, y esto incluye la salud mental como lo que hicimos también acá en esta intervención que les expliqué. Y tiene que haber estos ajustes culturales para incluir la sexualidad en la atención del consumo en contextos y también la atención a la comorbilidad. Entonces, únicamente ya para cerrar, quiero mencionar que lo que estamos haciendo ahorita en el equipo de investigación es precisamente generar una capacitación para estudiantes de medicina y psicología para que sean sensibles a las necesidades de las personas que consumen estimulantes, y esto está relacionado principalmente con la salud mental, con la salud sexual y con estas estrategias de reducción de riesgos y daños. Y bueno, con eso cierro y nuevamente agradezco el espacio y les comparto cuál es mi correo electrónico y las redes sociales del equipo de investigación en el que nos pueden contactar para cualquier duda que tengan. Muchas gracias.